creo que podemos comenzar. Buenos días. Agradecerle su presencia en esta rueda de prensa en la que fundamentalmente vamos a valorar dos elementos. Por un lado, felicitarnos por el amplio respaldo ciudadano que recibieron ayer las múltiples convocatorias de movilizaciones, de concentraciones, de manifestaciones contra la violencia ejercida contra las mujeres en todo nuestro país, en toda nuestra comunidad autónoma, que fueron una abrumadora mayoría de todo el espectro social, también de todo el espectro ideológico, como digo, en todo el país y también en nuestra comunidad autónoma. En ese sentido, aquí también padecemos el derecho a veto que permite las instituciones para elaborar declaraciones institucionales en las que ese sentimiento abrumadoramente mayoritario se traslade a posicionamientos comunes en el ámbito de las instituciones. En el Parlamento de Andalucía no va a ser posible porque Vox mantiene aquí, como en el resto de instituciones en las que se han propuesto iniciativas similares, su negativa a afirmar que existe una violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, que eso supone una lacra social que requiere de la mayor atención por parte de los poderes públicos y que, por tanto, debe ser condenada y requiere de políticas que efectivamente reviertan esa situación. Ha habido tradicionalmente una unanimidad sin fisura en torno al reconocimiento de este problema, aunque luego cada formación política tuviese sus matices a la hora de poner encima de la mesa cuáles eran las soluciones idóneas para resolverlo o para caminar al menos más deprisa en su resolución. La negativa de Vox, no ya a cómo abordar el problema, sino a reconocer que el problema existe, quiebra, como les decimos, un consenso, y eso nos provoca total repulsa y condena por una actitud negacionista que debilita ese frente común construido en los últimos años y del que no cabía esperar que hubiera disensos por parte de los partidos que formamos parte de las instituciones. No obstante, estamos trabajando en que haya al menos un manifiesto que aglutine el parecer de 4 de las 5 fuerzas políticas que actualmente estamos en la Cámara, pero bueno, esto queda lejos de ese consenso que debiera transmitir cualquier institución democrática, en sintonía con lo que ayer veíamos en la calle y que, como les decía al principio, fue abrumadoramente favorable tanto al reconocimiento del problema como a la condena de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres. Y en el ámbito de las movilizaciones, que, como les decía ayer, felicitamos a quienes estuvieron en ellas y nuestra organización participó activamente de las mismas. Mañana también hay una convocatoria de movilización en todo el país, en este caso convocada por las comisiones obreras, con respecto a la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional que ha fijado ya una jurisprudencia que avala los despidos objetivos de trabajadores y trabajadoras cuando están enfermas, cuando tienen una baja médica legal que justifica su ausencia al trabajo y que, sin embargo, en aplicación de la reforma laboral que hizo el Partido Popular en el año 2012, permiten ahora que efectivamente esas personas, esos trabajadores y trabajadoras enfermos sean despedidos. Esta convocatoria de las comisiones obreras va a ser también respaldada por nosotros y nosotras, y coincidimos en un análisis fundamental, y es que las reformas laborales han tenido un perjuicio objetivo en las condiciones de trabajo, en la precarización del trabajo, en la temporalidad del trabajo y en la deupaperización, creo que lo he dicho bien, el empobrecimiento en cualquier caso de los trabajadores y trabajadoras. El agravamiento o las dificultades mayores a las que se enfrentan en el trabajo hace que ahora quien trabaja se piense muy mucho cómo responder ante agresiones que pueda sufrir en el ámbito del trabajo, en el sentido de que puede perderlo de manera objetiva, aunque las razones por las que falte al mismo estén perfectamente justificadas, que es, como les decía, el problema fundamental que tiene en este momento el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que fue endurecido por esa reforma laboral que propició el Partido Popular en el año 2012 y que es precisamente en el que se sustenta la sentencia del Tribunal Constitucional que ahora el sindicato pretende
exigir al próximo Gobierno que sea corregido, que sea derogado. Estamos completamente de acuerdo con que esa reforma del artículo 52D no puede mantenerse en el tiempo, que genera un perjuicio objetivo a los trabajadores y trabajadoras, que nadie que no está restablecido en su salud y que así lo avalan sus informes médicos puede ser despedido por no ir al trabajo, por no estar bien, y que mientras que esa anomalía se mantenga en la reforma laboral, estamos condenando a personas que no están bien de salud a trabajar en condiciones que se vuelven, por tanto, inseguras para ellos y ellas y también para quienes trabajan con ellos y con ellas. No es casual el incremento de la siniestralidad laboral desde que las reformas laborales empezaron a surtir pleno efecto. Una persona que no está sana no puede afrontar las responsabilidades de su trabajo en las mismas condiciones que alguien que sí lo está, y eso genera, como les decía, una inseguridad que no solo le afecta a él, sino también a sus compañeros y compañeras de trabajo. Por tanto, nosotros y nosotras mañana también estaremos con quienes acudan a esas convocatorias, y en la agenda institucional, desde luego, mantendremos el compromiso que tenemos con el sindicato y con el resto de fuerzas sindicales de que se produzca la derogación de ese artículo. Aspiramos a la derogación de las reformas laborales porque son ambas lesivas en su conjunto para la clase trabajadora, pero desde luego si hay que hacer una escala o un cronograma de las modificaciones, esta sin duda alguna debiera estar entre los primeros lugares. Y bueno, quedo a sus preguntas si tienen alguna. Sí, yo quería preguntarle por el tema de la declaración institucional. Ayer la presidenta del Parlamento dijo que ella misma iba a pasar un texto intentando que haya consenso y que participasen todos. ¿Ya se descarta entonces esa posibilidad? ¿Ya lo que se está trabajando es en un manifiesto de 4? La presidenta ayer a los portavoces de los grupos parlamentarios nos hizo llegar un borrador de declaración institucional y esto ocurrió ya casi por la noche. Desde por la mañana estábamos trabajando el resto de los grupos un texto, el resto de grupos que estamos de acuerdo con que hay que condenar la violencia machista, evidentemente. Ya estábamos trabajando un texto. Varios grupos ya le hemos trasladado a la presidenta que si consigue una unanimidad en torno al texto que ha sugerido, lo suscribiríamos también, evidentemente. Estamos precisamente denunciando que se quiebra el consenso, no seríamos quienes abundaríamos en él. Pero en este momento lo que está sobre la mesa es un manifiesto que aglutina la posición de 4 de los 5 grupos de la Cámara, que empezó a trabajarse ayer por la mañana, como les digo, y una propuesta que ha hecho la presidenta, y al menos en el espacio que compartimos los portavoces de los grupos parlamentarios con la propia presidenta, no ha habido ningún pronunciamiento de Vox que indique que tendrían voluntad de efectivamente suscribir una declaración institucional. Lo que sí sabemos, porque esto sí lo han dicho, previo a esto que les comento de ayer, que no están de acuerdo con reconocer las violencias machistas, la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo y de calificarlas como violencia de género y demás. Bueno, todo esto que ya conocemos ampliamente. Pero les reitero que si cambiaran de posición, algo que resultaría sorprendente, pero muy positivo, no seríamos nosotros y nosotras quienes saldríamos de ese consenso. O sea, ¿ustedes creen que van a mantenerse en la actitud del veto, al igual que están haciendo en otras comunidades y en otros ayuntamientos? No hay nada en su proceder ni en sus declaraciones previas que haga intuir que van a cambiar. No tenemos conocimiento de ello, pues ya les digo, si lo hacen será sorprendente, pero bueno, harán en cualquier caso lo que debían de haber hecho en todos los sitios, ¿no? Respetar a las mujeres y ponerse del lado de quienes han sufrido y están sufriendo las violencias machistas, que es lo que hemos hecho todos los demás tradicionalmente. Yo tenía también otro asunto, el tema de la consulta a las bases. Mayoritariamente respaldan ese acuerdo. ¿Cómo ve la posibilidad de que finalmente se llegue a un acuerdo de gobierno, tal y como están desarrollándose? Bueno, en principio, las consultas a las militancias de las diferentes organizaciones políticas que están interpeladas por la suma numérica que permita la investidura va resolviéndose favorablemente a que ese cogobierno se produzca. En el caso de nuestra consulta, como saben, era una consulta que se circunscribía al hecho de si la militancia vería con buen ojo que dentro de ese cogobierno, que ya nuestra militancia había ratificado previo a las elecciones, que fueron previas a estas últimas, decía las elecciones de abril,
Nuestra respuesta, la que pedíamos a la militancia, era saber si quería que hubiera miembros de Izquierda Unida en ese cogobierno. Efectivamente, de manera abrumadora, nuestra militancia que ha participado en la consulta ha dicho que sí. Pero bueno, también están celebrándose mañana, creo que por la mañana estarán los resultados de Podemos, se ha conocido, creo que ha sido hoy o ayer a última hora, los de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, hay las mismas dificultades para la aritmética del Congreso que antes, pero lo que sí que hay ya es un aval de las militancias de las organizaciones que deben llegar a un acuerdo, un aval de sus propias bases para explorar las vías que lo hagan viable. Por tanto, bueno, parece que podemos albergar un moderado optimismo con respecto a que esa mayoría necesaria para salvar el trámite de la investidura podrá hacerse y que además el esfuerzo que se haga en buscarla, tanto por parte de la militancia del Partido Socialista, de la de Izquierda Unida, por parte de la de Podemos, más que probablemente, será visto con buen ojo. Así que somos razonablemente optimistas, hay mucho que trabajar aún, pero esperemos que pronto el país tenga un gobierno de progreso sobre postulados que garanticen una protección de los trabajadores y las trabajadoras y enfrentarnos a la crisis que viene desde unos postulados del Ejecutivo que no vuelvan a castigar a las víctimas de la anterior crisis, ¿no? Que fueron la mayoría trabajadora, que fue quien pagó los excesos que nos llevaron a ese momento de crisis y de recesión. Nos parece que es un motivo lo suficientemente importante como para que hagamos todos los esfuerzos para que ese gobierno salga adelante y que lo haga pronto.